hecho nuevo. Qué bonito es ese video, ¿no? Creo que todos estamos de alguna forma anhelando ese reverdecer de todo nuestro clima aquí, pero esto muestra algo muy hermoso, que todo es hecho nuevo en las manos de Dios, y eso también puede suceder en su vida, en mi vida. Eso es es una de las promesas que usted y yo podemos disfrutar de mejor manera para nosotros en el Señor. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, ahorita le voy a dar una breve idea de lo que hablamos, y si usted estuvo aquí, espero que recuerde lo que hablamos la semana pasada. Como saben, estamos en esta nueva serie hablando acerca de Colosenses, y estamos estudiando paso a paso todo este libro, y estaremos haciendo durante 12 semanas. En la primera semana, Pastor Brad nos dio una idea, que ya está aquí de vuelta, se fue a explorar los mismos lugares que nos dijo, pero él nos dio una idea de qué era lo que estaba pasando en Colosas, un panorama grande donde la iglesia estaba sufriendo mucha presión de parte de muchas formas de cultura, y todas añadiendo algo al sacrificio de Cristo, lo que hacía bien difícil para los hermanos en Colosas poder vivir allí y desarrollar su fe sin confundirse de por medio. Entonces eso es algo bien valioso que usted y yo debemos recordar. Y la semana pasada hablamos que en esta primera parte de la carta de Pablo escribiendo a la iglesia, él les estaba básicamente haciendo la pregunta de cómo entender esto de ser hechos nuevos en el Señor. Y respondimos a esa pregunta, no sé si recuerdas, y lo respondimos de la siguiente manera. Hoy estaremos hablando acerca de un núcleo fuerte, pero respondimos de esta manera la semana pasada y dijimos que Dios coloca a Jesús como el punto de partida, que ahora podemos conocer a Dios a través de Jesús y ser capacitados para la vida diaria, para lo que tú y yo vivimos día tras día. Y así vemos cómo Dios es real, y por tanto estamos agradecidos y vivimos en una armonía cercanos a Él. O sea que básicamente tú y yo buscamos relacionarnos con Dios por estar en una relación de agradecimiento con Dios. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Sí, te acabo de dar un resumen. Si tú estuviste la semana pasada, fue mucho más largo y tratando de explicar cada uno de estos detalles. Pero eso es lo que empieza a decir la carta, a tratar de que cada uno de los creyentes entienda y no pierda esa pieza fundamental de entender que Jesús es el punto de partida y que Jesús es el medio por el cual tú y yo conocemos y podemos ver a ese Dios viviente que escuchamos en las Escrituras, del cual leemos, del cual conocemos, del cual nos hablan. Y esto es una de las mejores partes de lo que está haciendo Pablo al poder transmitirnos esto. Entonces, como tú sabes, cada vez que tú y yo vamos a la Biblia, no son historias separadas y segmentadas y cada una con su propia interpretación, sino, por ejemplo, este libro de Colosenses es una carta, y como toda carta tiene una secuencia en la que Pablo está desarrollando ese mismo pensamiento desde el principio hasta el final. Y entonces en esta siguiente parte de la carta que tú y yo estaremos viendo y hablando hoy, exactamente habla acerca de lo que estaba colocando aquí en pantalla, de darnos un núcleo fuerte, de tener un núcleo fuerte. Y eso es bien interesante porque no sé qué viene a tu mente cuando escuchas un núcleo fuerte, pero ahorita te voy a dar una buena idea de qué significa esto o de qué debería significar esto para nuestras vidas. Cuando estaba pensando en cómo explicarte esta parte, me acordé de algo que me pasó cuando yo era muchacho, cuando era joven, cuando tenía como cerca de mis tal vez 13 años. Iba a haber un campeonato de soccer, de estos campeonatos de fútbol de sala. Bueno, ni siquiera era soccer, sino era fútbol de sala, pero era un campeonato con un buen premio. Entonces, con mis amigos, yo vivía en un complejo de apartamentos, y ahí tenía varios de mis amigos que todos íbamos a la misma escuela y todos compartíamos juntos, y entonces éramos un grupo de amigos, y entonces dijimos, ya nos meteremos aquí. Pero la verdad es que, pues como era un campeonato con un nivel más avanzado, necesitábamos a alguien que nos ponga pues al nivel de poder competir allí. Entonces, nosotros teníamos un amigo allí que era amigo nuestro, vecino nuestro, y que era un joven, pero un poco mayor, y él era muy buen jugador de fútbol. Y entonces le dijimos, hey, bro, ¿nos puedes entrenar? Y él agarró y nos dijo, sí, claro, con gusto, ¿están seguros? Sí, entonces quedamos
que íbamos a empezar a entrenar como un mes antes del campeonato. Íbamos a empezar a vernos los fines de semana y algunos días entre semana para entrenar, ¿no? Para ejercitarnos y poder practicar y saber cómo jugar en equipo en un campeonato. Buena cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros quedamos esto, el primer día que nos vimos un mes antes para entrenar, llegamos y todos estábamos listos pues para jugar pelota, ¿no? Para ir a patear, jugar fútbol y jugar por unas 2, 3 horas, patear pelota allí y nada más. Pero cuando llegamos allí, él tenía otros planes. Otros planes muy distintos. De hecho, cuando llegamos nos juntó a todos y nos dijo, a ver chicos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren ganar el campeonato o quieren participar nada más en el torneo? Y todos así como de, esa pregunta, pero pues claro que queremos ganar y vamos a ganar y somos buenos y no sé qué. Todos bastante confiados en nosotros mismos. Entonces él nos dijo, bueno, entonces quieren ganar, listo, empiecen a hacer el circuito que está alrededor de la cancha, ¿no? Entonces empezamos y vimos, y era un circuito con conos y con muchas cosas, y nos dijo, arranque. Y empezamos a hacer. Después de la primera vuelta a ese circuito, yo solo quería participar en el campeonato. Yo ya no quería ganar, solo quería participar. Después de haber dado la primera vuelta en ese circuito, yo quedé destrozado. Y todos mis amigos por igual. Y teníamos que hacer 10 vueltas en todo el circuito. Entonces imagínense, después de una primera, ya. No sé cómo logramos todos ir terminando poco a poco. En el lapso de las 2 horas terminamos todo el circuito. Y cuando estábamos desmayados, casi allí todos botados en el piso, tratando de restaurarnos, él se acercó y nos miró desde arriba y nos dijo, ¿cómo se sienten? Y nosotros estábamos pues deshechos, la verdad, estábamos bien agotados. Nos dijo, ¿cómo están? Y lo que me acuerdo muy bien lo que él nos dijo. Nos dijo, si ustedes quieren ganar, si ustedes quieren realmente poder rendir bien en un campeonato, ustedes tienen que tener un núcleo fuerte en su cuerpo. Y nosotros como, ¿qué estás hablando? Y nos dijo, ustedes hoy día han trabajado músculos que nunca habían trabajado. Han trabajado sus abdominales, han trabajado sus caderas y han trabajado su espalda. Y son cosas que ustedes nunca han trabajado, por eso están así de cansados. Piernas, obviamente. Y ahí nos empezó a explicar muchas cosas, ¿no? Nos dijo, si ustedes quieren tener resistencia, necesitan pues desarrollar una buena contextura en todo su cuerpo. Si quieren tener estabilidad, su tronco es lo que tiene que mantenerse más sólido cuando están jugando, no solo sus piernas. Y así nos empezó a explicar, y básicamente lo que nos dijo es que si nosotros queríamos poder alcanzar la meta, necesitábamos trabajar lo necesario en nuestro cuerpo para poder tener una firmeza, para poder tener un balance, una estabilidad, para tener más potencia en las cosas que hacíamos en el campo de juego y sobre todo, que es lo que nadie piensa, protegernos de no lastimarnos. Porque nos decía, es fácil que ustedes puedan hacer muy bien y tener la capacidad física y son jóvenes y cuando eres joven no piensas en ninguna de estas cosas, pero si uno de ustedes se lastima en el campo de juego y se lesiona de gravedad, no solamente el campeonato está en riesgo, sino la integridad de usted para el resto de su vida. Y nosotros nos quedamos así como de, qué bien que te escogimos, como coach, qué buen DT. Pero la verdad es que nos impactó y a mí particularmente me impactó mucho. Y cuando estaba pensando en lo que Pablo está haciendo, tratando de decirnos, tratando de compartir con cada uno de nosotros, este recuerdo vino directo a mi mente. Porque lo que Pablo está tratando de hacer es que nos está proveyendo esa misma idea para que tú y yo podamos tener un núcleo fuerte en nuestra vida, en nuestra fe. Ciertamente no va a ser para hacer deporte, pero ciertamente va a servir para que tú y yo podamos vivir en el día a día de una manera muy buena. Entonces quiero llevarte a que tú puedas ir a la Escritura conmigo y podamos leer lo que Pablo nos dice en esta primera parte. Así que por favor, si tienes tu Biblia, como ya te fui animando durante estos primeros días del año, puedas buscar Colosenses capítulo 1, el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Tal vez la tienes en tu celular, tal vez no. Y si necesitas una Biblia, puedes levantar tu mano y te haremos llegar una
unas que tenemos allí en español, si alguien necesita una Biblia allí para poder leer. Lo tengo en las pantallas. Tengo los versículos aquí en las pantallas, pero quiero que busques tu Biblia. Porque durante la semana no tienes al pastor que te prepara los versículos en pantallas en casa, solo tienes tu Biblia. Entonces quiero que tú puedas motivarte a poder leer tu escritura, entonces puedas encontrar Colosenses. Así que demos un minutito a todos los que están allí buscando. Colosenses está como cerca del final de la Biblia. Así que lo que Pablo está tratando de hacer una vez más, para meternos nuevamente en la idea, es que Pablo está tratando de ayudarnos a tener un tronco fuerte en nuestra vida espiritual. Y lo que nos está compartiendo se enfoca en Cristo, pero se vuelve de una manera muy práctica para tu vida y para mi vida, y es lo que te quiero compartir hoy. Voy a tratar de hacer lo más rápido, puntual posible. Bien, vamos a lo que dice la Escritura. El capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, empieza diciendo así: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, está hablando de Jesús. Dice, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo en Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Está hablando de Dios reconciliando consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de la cruz. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener una mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Delante de Él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que oíste, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser un servidor. Yo sé que cuando leemos porciones como estas, a veces nuestra carita queda así como de, ajá, porque es complicado entender, uno, un lenguaje que no utilizamos ahora, dos, conceptos que no son muy familiares para nosotros, como la primogenitura, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes está familiarizado con ese concepto? ¿Alguno sabe un poquito? ¿Alguien sabe qué es la primogenitura? Primero. El primer hijo. Era el primer hijo. Pero en la connotación de lo que Pablo está escribiendo a un pueblo judío, eso implicaba muchísimo más. El hijo primogénito era el que recibía toda la bendición y la herencia de parte del padre. No importaba si había 7, 8, 15 hijos más después. Ese primogénito era el que recibía toda la bendición y toda la herencia del padre. Los otros también, de alguna manera, pero implícitamente el hijo primogénito era el que quedaba a la cabeza. Entonces hay connotaciones así como las que vemos acá, que tal vez no son muy familiares y entonces evitan que tú y yo podamos comprender del todo. Y mi idea es poder ayudarte en este día, que tú y yo podamos comprender esto. Quiero recordarte un poquito de ideas, solamente para que podamos comprender bien a quién estaba dirigiéndose Pablo y por qué. Vimos que Colosas era un pueblo, una localidad que estaba siendo influyente por algunas cosas económicas y por el paso, por el lugar donde estaba asentada. Y esto implicaba que había muchas culturas alrededor, muchas ideas, y entre todas esas ideas, realmente en medio, en el concepto de fe, había muchos que añadían una serie de cosas a la fe, a la creencia en Jesús.
Haz de cuenta que es como lo mismo que tú y yo somos aquí. Bloomington es un lugar que está bonito, que está creciente porque es un lugar seguro para vivir, porque es un lugar bonito, tranquilo, agradable para poder tener. Tiene una gran amistad hacia todos los migrantes que somos nosotros. Y entonces tú y yo hemos caído en este lugar por gracia de Dios. Ahora, tú y yo somos como las personas que llegaban a Colosas. Somos personas que vienen con distintos fondos, distintas experiencias, distintas historias de vida detrás y también distintas creencias. Ciertamente tú y yo estamos reunidos aquí porque todos de alguna manera conocemos a Dios, pero en el pasado nuestro, cada uno tiene una forma de haber conocido a Dios y un concepto de lo que es la iglesia, de lo que es la relación con Jesús, de quién es Jesús, de cómo se adora a Dios. Y tú y yo tenemos muchos conceptos allí, ¿sí? Ahora, no estoy atacando a nadie, esto quiero que quede bien claro. No voy a atacar ninguna creencia de nadie, ni voy a atacar a ninguno de ustedes de manera personal. Lo único que quiero que tú y yo entendamos es que en el punto, como está sucediendo aquí, vivimos en un concepto muy familiar y muy similar, aunque no lo reconozcamos, de lo que estaba pasando en Colosas. Y Pablo lo que está haciendo es está diciendo, hey, todos ustedes vienen de distintos lugares, allí están reunidos todos con distintas formas de creer, pero ninguna de esas formas de creer necesita aumentar algo al sacrificio de Jesús. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de decir. Estaba tratando de que toda la iglesia de Colosas diga, sí, entendemos que todos vienen de distintos lugares, pero la manera de conocer a Jesús y el sacrificio que Él ha ofrecido es único. No hay otra cosa, no hay otra persona, no hay otra manera, no hay otra situación, no hay otro contexto en el cual haya algo que se añada a ese sacrificio. La obra de Jesús es lo único que usted y yo necesitamos. Eso es lo que Él está tratando de decir. Y es lo mismo que tú y yo podemos entender tal vez ahora comprendiendo que vivimos en un contexto muy similar a lo que pasaba en Colosas. Tú y yo hemos venido de distintos lugares, todos tenemos tal vez experiencias y un bagaje por detrás, y hoy nos encontramos delante de Pablo, no del pastor Sergio, sino de Pablo en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, que nos está diciendo, hey, entiendo que todos venimos de distintos lugares, pero ninguno de nosotros puede añadir algo nuevo al mensaje que ya ha sido dado del Evangelio, donde Jesús es suficiente. ¿Sí? Eso es lo que Pablo estaba tratando de decir. Ahora, esto se aplica de una forma muy buena a nuestra vida. Porque básicamente Pablo lo que va a tratar de decirnos es que Jesús es la imagen del visible del Dios invisible. Él es el creador de todo. Él es el primero y el sobresaliente en todas las cosas. Y la muerte de Él en la cruz nos reconcilia con Dios mismo, ofreciéndonos redención y paz. Y eso es lo que Pablo nos va a tratar de hablar. Y eso es lo que Pablo nos ha dicho por muchas veces. Y cada vez que hemos hablado del Evangelio es lo que yo te he transmitido y te he compartido. Y cada vez que hemos estudiado otra porción que Pablo haya escrito, es lo mismo que nos ha dicho. Pablo constantemente trata de ayudarnos a entender esto. Pero nos trata de ayudar a entender esto por algunas razones importantes. Porque tú y yo vamos a encontrar en estas verdades que Cristo es el creador. Y esto significa que Él es el que sostiene y sustenta todo. Y yo sé, tal vez ahorita te estás preguntando y me estás viendo y estás diciendo como pastor, ¿qué es? Me está mareando más. Y yo te voy a decir que sí, te estoy mareando más. Y mi intención es hacerlo porque, ¿sabes qué? Necesito y quiero que tú puedas conocer a ese Dios viviente. Si tú te pones a pensar en tu salud, ¿de dónde sale tu salud, tu bienestar? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Hoy estás sanito, ¿verdad? ¿Todos están sanitos aquí? ¿Alguien estuvo enfermo la semana pasada o en las semanas anteriores? Amén también, ¿no? Todos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué estás bien ahora? ¿De dónde viene ese bienestar de tu cuerpo? Esa salud, esa estabilidad. Una gran pregunta. Si tú buscas una respuesta, puedes buscar cientos de medios y ciertamente fisiológicamente vas a encontrar una buena respuesta. Pero más allá de todo, la realidad es que está sustentado
y estás sostenido por Jesús. Tu vida, tu salud, tu bienestar está en Él. Lo segundo es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando tú y yo ya estamos aquí, y tú y yo pertenecemos, y yo no te considero un extranjero y una persona externa, sino a cada uno de ustedes los considero hijos de Dios y familia en Cristo. Por tanto, ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia, somos una iglesia, pero cada uno de nosotros y todos nosotros juntos tenemos una cabeza. Y no soy yo, es Jesús. ¿Sabes qué implica esto? Que esa cabeza es el modelo que tú y yo debemos seguir y el modelo que nos debe conducir. El modelo que debemos imitar. Pablo en algunas ocasiones dice, sean imitadores de mí porque yo trato de imitar a Cristo. Yo imito a Cristo, entonces si trato de hacer lo que Él hace, usted puede verme a mí y tratar de hacer lo que Jesús hace. Y eso está tratando de decirnos también aquí. Tercera cosa, ¿qué nos dice? Que nos enseña que la reconciliación es a través de la cruz. Y una vez más, yo sinceramente siempre me pregunto esto porque para mí siempre ha sido una pregunta recurrente en mi vida. ¿Cómo entienden la salvación? Porque sabes, cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, Jesús nos dice que nos está salvando. Pero mi pregunta es, ¿tú te has sentido perdido? ¿Te has sentido extraviado? ¿Has sentido que necesitabas un Salvador? Porque si no has sentido esa necesidad, ciertamente el Salvador no es un Salvador para ti. El Salvador es una opción. Es un grupo social, pero no es tu Salvador. Porque tú nunca necesitaste o sentiste la necesidad de que te salve. Y siempre me hago esta pregunta de cómo cada persona con la que hablo del Evangelio entiende esto, porque ese es un punto de los más importantes que genera un núcleo fuerte de fe en tu vida y en mi vida. Si tú realmente en algún punto de tu existencia y de tu historia con Dios no has sentido que necesitabas un Salvador, necesitas acercarte a conocer por qué Jesús te está diciendo que te quiere salvar. Porque hay una cosa en la que ciertamente estamos perdidos. Y te puedo explicar. Y nos podríamos sentar aquí unas 2 horas si no tienes problema con ir a almorzar. Nos podríamos sentar y yo te explico con todo gusto. Pero si no es el momento y el día, otro momento te puedo explicar con todo gusto también. Pero la verdad es que es algo que tú y yo necesitamos conocer, porque esa es la base donde gira todo alrededor de nuestra fe. Y sabes, hay algo más que Él nos dice, una transformación y santificación. Y lo que está tratando de transmitirnos es que este pasaje habla de que a través de esto tú y yo empezamos a tener una relación con Dios en la que empezamos a ser transformados. Hay muchas cosas que tú y yo pensamos que están bien, que realmente no están bien. Hay muchas cosas que tú y yo consideramos que son buenas, que realmente no son tan buenas. Y este proceso de estar cerca de Dios nos permite ser transformados y renovados. Realmente lo que Pablo está tratando de hacer es darnos la idea para que nos permita tener más balance y estabilidad en nuestra vida diaria, más potencia para accionar y lo más importante es que nos protege de lastimarnos a seguir a Jesús o seguir la fe con ideas falsas o equivocadas. Tal vez en tu historia, hasta este punto, tú has experimentado una iglesia antes de llegar aquí a Iglesia Hispana y tal vez te has encontrado con cristianos muy hipócritas. De hecho, te has encontrado con cristianos muy hipócritas. Tal vez te has encontrado con una situación no de lo mejor. O tal vez has visto una noticia donde has dicho, es que los pastores se roban el dinero de las ovejas. Y has tenido una experiencia muy mala de fe. Tal vez hasta este punto has llevado una experiencia en la que tal vez te has agotado, has estado muchos años y has conocido la iglesia y estás desgastado y estás en un punto en el que dices como, sí, pero es que no estoy tan seguro de la fe. O tal vez simplemente en este punto nunca has estado en conexión con una iglesia cristiana y tu experiencia de fe es otra, pero lleva muchas cargas, muchos dolores, muchas frustraciones de por medio.
y quedas con muchas dudas, incógnitas y malos sabores de boca. Y la verdad es que lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender es que tú y yo podamos dar un paso sobre esas situaciones y podamos conocer que el Evangelio nos está proveyendo algo para que nuestra forma de vida día a día sea diferente, para que tú y yo tengamos mejor potencia, más fuerza, más sabiduría para poder accionar en el día a día y proteger nuestro corazón de este tipo de cosas. Y no solamente proteger el nuestro, sino en nuestro buen accionar, proteger el corazón de otras personas. Y sabes, quiero explicarte simplemente cómo estas cosas se ponen en práctica en nuestro día a día, para que al final sea algo bien comprendido o espero que pueda ser bien comprendido, de este núcleo fuerte que Pablo está tratando de ayudarnos a entender. Lo primero es conocer la preeminencia de Cristo. Y yo sé, palabra rara, palabra extraña, preeminencia, palabra que no usamos en el día a día, porque tú no despiertas y dices, es que hoy vamos a hablar acerca de la preeminencia mía en el trabajo como persona importante o algo así. Es una palabra que no usamos. Pero la verdad es que lo que esta palabra está tratando de decirnos es que tú y yo reconozcamos la importancia de Jesús en todo. Y es que no va a ser una bola de magia, sino que lo único que va a hacer que recuerdes tú y yo, y cada uno de nosotros recuerde que Jesús es importante, lo único que va a hacer es que tú y yo tomemos y consideremos a Jesús en cada una de nuestras decisiones. Y eso cambia todo. Porque cuando tú te topes con una persona difícil en tu trabajo y quieras reaccionar de una mala manera, te vas a acordar de cómo Jesús reaccionó y te vas a refrenar. Y vas a recordar que Jesús te dijo en la Escritura y te dijo, perdona. Y entonces vas a tomar una acción distinta y vas a perdonar. Cuando tú te encuentres en una situación en la que vas a decir, es que todo depende de una mentira. Si digo una mentira me zafo, si no me va a ir mal. Vas a recordar que Jesús dijo que la verdad te va a hacer libre. Y ciertamente vas a escoger no mentir y caminar por la verdad en rectitud. Y dar ejemplo a tu familia, a tus hijos y cuantos te rodeen de una buena conducta. Entonces, conocer que Jesús es primero cambia todas las acciones y las decisiones que tú y yo tomamos cuando lo colocamos en el centro. Lo segundo es que tú y yo vamos a saber que debemos buscar reconciliación. ¿Y esto a qué se refiere? Tú y yo estamos llamados a buscar la unidad y la paz. Y eso es uno de los principios que el Evangelio nos muestra. Y sabes, en cada una de estas situaciones, la Escritura nos muestra que tú y yo busquemos reconciliar. Primero tú y yo con Dios, cada uno de nosotros en una relación constante con Dios, pero después con todas las personas alrededor de nosotros. ¿Sabes qué me hizo reír mucho? Que en todas estas fiestas que han pasado de Navidad, escuché muchos chistes y bromas acerca de que decían, las fiestas de Navidad, el lugar donde más se comparte, donde más se come, donde más se divierte y donde todos los tíos se pelean por el terreno, decía. Qué cosa interesante, ¿no? Pero la verdad es que estoy más que seguro que en cada uno de nosotros, en nuestras familias, hay situaciones, hay algún familiar nuestro que está peleado o nosotros estamos en un proceso de discusión severa con alguien alrededor de nosotros. Y tu llamado y mi llamado en el Evangelio, si consideramos a Jesús en nuestra vida, es que tú y yo estamos llamados a reconciliar y a generar paz. Y a buscar que las personas también se reconcilien con Dios. Lo tercero es que permanecer firmes en la fe. Y permanecer firme en la fe significa que tú y yo vamos a ser capacitados para esto. Realmente no. Yo quiero que entiendas que no se trata de una manera mágica en la que tú soportas las cosas, sino que a medida que tú y yo permanecemos en el Evangelio, a medida que tú y yo nos alimentamos y nos acercamos a Jesús y conocemos quién es Él, aprendemos a tener confianza en que Él está en dirección de todo. Porque lo más fácil para hacer es levantar las manos cuando todo está bien en tu vida. Lo más difícil de hacer es levantar las manos cuando todo está mal en tu vida. Y me refiero a adorarle a Dios.
exaltarle a Él y agradecerle a Él. Ciertamente en las situaciones difíciles es donde más nos acordamos de Dios. Porque hay desesperación. Pero la verdad es que el Evangelio nos llama a que tú y yo podamos permanecer firmes. Y esto significa que en medio de las situaciones en el día a día, ya sean buenas o malas, tú y yo podemos vivir de una manera cercana a Jesús. Y esto nos implica esperanza y nos implica decisiones consistentes y de constancia en nuestra vida. Momentos difíciles hay para todos, de distintos colores y sabores. Pero en esos momentos difíciles, si tú estás viviendo cerca de Jesús, ciertamente hay una esperanza distinta para tu vida y para mi vida. Y lo último, lo cuarto aquí, es vivir en santidad. Y sabes, yo no sé de qué contexto vienes tú, pero yo cuando conocí al Señor, lo conocí en una iglesia pentecostal, bien pentecostal en ese momento. Y tal vez no estás familiarizado con denominaciones y este tipo de cosas y no voy a entrar a decir algo malo en contra de ellos, pero yo conocí y la verdad es que en esta iglesia algo que se enfocaba mucho era la santidad, pero de una forma que era muy pesada para vivir. Porque la verdad es que ellos tenían una forma muy impositiva de decirte lo que estás viviendo es un pecado y ese pecado te va a llevar al infierno y entonces si tú pecas mañana mismo estás fuera de la gracia de Dios. Y claro, era un tormento, ¿te das cuenta? Si tú te quieres acercar al Señor de la salvación, que te libere de eso y apenas estás haciendo tu esfuerzo para vivir lo mejor posible y que te digan que si tú haces algo mal, estás fuera de la gracia de Dios y te vas para el infierno si te mueres. No, qué tormento, ¿verdad? Y para mí los primeros años de mi fe era bien pesado vivir con esto porque yo sufría, porque ciertamente había cosas que no podía cambiar, había cosas que no podía dejar de hacer, había malos hábitos que tenía en mi vida que me costaban mucho realmente transformar. No te digo que ahora los haya limpiado todo y vencido todo y sea perfecto, no, ciertamente tengo mis defectos. Pero sabes, en algún punto de la historia de mi vida conocí cerca de Dios que la santidad significaba no tanto mis obras, sino que la santidad implica que mientras yo más cerca estoy de Jesús, más quiero imitarlo a Él. Y no es que yo me lleno de mañas y artimañas para poder hacer buenas obras, exitosas, y que los demás vean y digan, oh, qué santo es el Sergio. Sino al contrario, que mientras más me acerco a Jesús, más asco me va a dar el pecado. Mientras más me acerco a Él, más voy a entender que las acciones incorrectas que tomo, más daño hacen alrededor. Y mientras más entiendo eso, más me voy a querer alejar de esas acciones, porque entiendo que implican daño a los demás y daño a mí mismo. Y eso me lleva a acercarme y agradecer a Dios y decir, Señor, entonces, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué hago diferente? Y eso me va a dar fuerza, potencia para poder vivir de una manera distinta. Ahí encontré libertad. Porque entendí que Dios no me estaba condenando con un mazo día tras noche, sino me estaba abrazando y me estaba diciendo, hey, tranquilo, yo te puedo capacitar para vivir diferente. Pero la manera en la que te capacitas es estando cerca mío, haciendo ese circuito como el que te conté. Y ciertamente es agotador muchas veces. Porque lo que menos nos gusta hacer es lidiar con lo que hay aquí adentro, ¿verdad? ¿O quién no es bueno para juzgar? Yo soy bien bueno para juzgar. ¿Usted no es bueno para juzgar? Estoy seguro que sí. Y si no, ahí está uno de los hipócritas de la iglesia. ¿Se da cuenta? Siendo reales, siendo muy sinceros, todos somos bien buenos para juzgar. ¿Sabe por qué? No porque seamos malvados, sino porque nos gusta apuntar. Y no nos gusta ser apuntados. No nos gusta trabajarlo aquí adentro, por lo que de aquí adentro necesita esfuerzo, necesita trabajo, necesita lágrimas, necesita perdón, necesita comunión, necesita que usted y yo nos levantemos 15 minutos antes del delicioso sueño que estamos teniendo para tal vez sacar un poco más de tiempo y leer la Escritura. Y cuando no entendamos esa Escritura, tener que escribirle al pastor y decir, ay, Pastor Sergio, perdón por molestarlo, pero no entiendo esto que dice la Biblia. Y yo con gusto le voy a responder. Pero implica esfuerzo. Y te di exactamente el ejemplo de cómo un entrenamiento para un campeonato a mí me
sacó hasta la última gota de sudor que tenía, pero eso me enseñó que el relacionarme, y ahora años después, el relacionarme con Dios y poder trabajar algo que permita que toda mi vida sea estable, tenga fortaleza y mantenerme sano espiritualmente y en relación con Dios, requiere esfuerzo. Y Pablo te está animando, porque sabes, tú y yo tenemos todo en bandeja de plata, entregado. Ninguno de nosotros necesita ir a la cruz, o alguno necesita ir a la cruz. No, ninguno de nosotros necesita ir a la cruz. No necesitas sacrificar nada, ni siquiera como en el Antiguo Testamento necesitas agarrar tus 2 borregos y llevarlos al lugar de sacrificio, que los degollen y tener que hacer algo con esa sangre y ese cuerpo para perdón de tus pecados. Ni siquiera eso. Tú y yo solo necesitamos reconocer que tal vez estamos un poquito extraviados, que tal vez sí necesitamos un poco de dirección del Salvador, porque hay cosas en las que nuestra vida no están bien. Y tal vez usar esos lentes que nos gusta utilizar para ver las situaciones de los demás y apuntar y apuntar y apuntar, darlos tal vez la vuelta o ponerlos delante de un espejo y empezar a apuntar aquí. Y sabes lo hermoso de esto, es que eso no nos deja salir sin esperanza. Si yo te diría que tú haces ese ejercicio y listo, ahí está, ves tus errores y por favor sé consciente de tus errores, estaría dándote la peor de las noticias porque tú vivirías muy triste y condenado durante estas semanas. La verdad es que lo que quiero decirte es que si haces esto, tú vas a empezar a labrar ese camino en el que te vas a acercar al Señor, vas a tener razones para darte cuenta de que necesitas acercarte al Salvador, que hay cosas en tu vida que necesitan ser transformadas, pero no por las mejores maneras de hacerlas, sino porque mientras más te acerques a Jesús, más te vas a dar cuenta que hay cosas que están mal. Y esas cosas que están mal dañan a todos los que están a tu alrededor. Y mientras más te acercas al Señor, más cuenta te vas a dar de lo diferente que puede ser. Más cuenta te vas a dar de que necesitas ayudar a los demás a reconciliarse con Él. Más cuenta te vas a dar de que acercándote al Señor, tú puedes tomar decisiones en el día a día, sabiendo y tomando en cuenta quién es Él para tu vida. Iglesia amada, quiero darte las gracias por prestar la atención en este tiempo y pedirte que tú y yo podamos cerrar nuestros ojitos, darle gracias a Dios y adorarle. Y piensa en todo lo que hemos hablado hoy mientras escuchamos las siguientes canciones y le cantamos al Señor y puedas tomar decisiones en tu vida y caminar detrás del Señor para tener un núcleo fuerte en tu vida de fe y en tu día a día. ¿Sí? Acompáñame cerrando tus ojitos allí y damos gracias a Dios. Señor, yo te pido que tú puedas hablar y hacer lo que yo no puedo hacer en la vida de cada uno de mis hermanos, que es transformar lo que está aquí adentro. Señor, te pido que utilices el mensaje de hoy, las palabras que hemos hablado, todo lo que hemos compartido, para obrar aquí dentro del corazón de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que ninguna de estas aproximaciones sea genere tristeza, Señor, y amargura, ni condenación. Sino al contrario, todos puedan generar esperanza, aún en medio de reconocer cosas que están mal. Y ahí, si reconocemos también esas cosas que están bien, podamos agradecerte y nos ayuden a estar más cercanos y más pegados a ti. Señor, te doy gracias, muchas gracias por tu iglesia. Y te pido que los bendigas en el nombre de Jesús.